para mí, cuando hay más gente en Zoom, significa que algo va mal. Pero esto es bueno, sí, me hace un poquito más feliz. Entonces, hoy habrá una selección así, una selección nacional de preguntas y respuestas, porque en los chats se hacen muchas preguntas, bueno, digamos, desde las más banales, sí, bastante complejas. Y en general, probablemente me gustaría discutir estos puntos para que haya un entendimiento, sí, porque no todos nuestros socios generalmente entienden con qué están trabajando. Bueno, una de las primeras preguntas, probablemente la principal, que vi varias veces en los chats hoy fue sobre el porcentaje de rentabilidad. Y esto es importante, no es una pregunta importante, en principio, para nosotros, porque los socios que trabajan de forma paralela probablemente lo entiendan, pero la mayoría de la gente no lo entiende, ¿verdad? Es decir, la gente de alguna manera tuvo la impresión de que si la tasa de interés es, digamos, o el arbitraje es 3,5, entonces durará para siempre. Nada durará para siempre. Podría ser como 3,5, podría ser como y 1, podría ser como 9. Y solo hay que entender los detalles del arbitraje. Este es el primero. Por tanto, si respondemos a esta pregunta, entonces no tenemos una base fija, no tenemos un porcentaje de rentabilidad fijo. Todo depende del mercado, no lo olvides. Ahora es verano y mucha gente está de vacaciones, las bolsas de valores son básicamente las mismas, ¿verdad? Es decir, donde se realiza el comercio. En consecuencia, menos personas comercian, y nosotros, en principio, seleccionamos las mejores posiciones, digamos, en el propio intercambio, sí, nuevamente, porque ahora trabajamos a través de nuestros intercambios, pero sin embargo, y por lo tanto, en cualquier caso, nuestro interés es flotante, y esto debe entenderse. Y esto tiene que ser, bueno, digamos que los líderes deben explicárselo a sus socios, porque este tema no está claro. Bueno, no está claro por qué la gente hace esta pregunta con tanta frecuencia. Esto significa que no se está ejecutando, el trabajo está visible o se está ejecutando, cero hasta el final. Por lo tanto, probablemente realice Zooms más técnicos para que sus socios estén al tanto. Bueno, eso es lo primero. Segundo. Sí. Entonces sí, estoy en paralelo con el departamento técnico. Simplemente tuvimos un problema también, el Zoom estaba planeado, así que ahora lo estoy reprogramando un poco. Entonces, sí, con respecto a las operaciones negativas. Mire, sí, pueden suceder en cualquier caso, pero incluso el mismo inconveniente, por lo general puede ser insignificante. Es decir, tenemos dos opciones. La primera opción es cancelarlo por completo, si dicho componente es posible. O si, digamos, comerciamos lateralmente, sí, hasta cierto punto, entonces en general esto es bastante normal. Pero si hay una caída fuerte en el momento del arbitraje en sí, hay una caída fuerte, y ya hemos colocado y ya estamos negociando, ya sea comprando o vendiendo, sí, esto puede dar una cierta desventaja, pero en conjunto, nuevamente, esto no afecta el porcentaje diario de rentabilidad, sí. Afecta algunas fracciones de porcentaje de la rentabilidad, pero puedo perder mi cuerpo, sí, con nuestra configuración, la configuración de nuestros bots, esto es imposible. Quizás sí, quizás un poco, pero esto se nota cuando, digamos, se produce una caída brusca, sí, en el momento en el pico. Nadie es inmune a esto. En cualquier caso, es una criptomoneda. Pero, también por alguna razón todos guardan silencio cuando, digamos, tal o cual criptomoneda se bruscamente, como vimos en Bitcoin, cuando Bitcoin subió varias posiciones y no cayó, ¿verdad? Es decir, cuando recibieron todo al 5%, por alguna razón no lo ven. Pero ven, 0,016 centavos. Esto es lo que vemos, pero no vemos plus 5.5, eso sí, de momento. Bueno, esto, probablemente, también necesita ser explicado a los socios, sí, y explicar algo como esto puede ser factual, sí, y probablemente, esto es probablemente la veracidad de las operaciones en sí, sí, porque si estuviéramos dibujando, entonces, naturalmente, siempre dibujaríamos un signo más, ¿verdad? Bueno, ¿por qué este desencadenante? Con nosotros, como va, así va. Y de hecho, tuvimos transacciones,
sí, con un fuerte salto en, digamos, criptomonedas, sí, tuvimos transacciones, pero entraron en un cierto signo negativo, sí, pero en términos porcentuales, digamos que es 0,5%, sí, si se toma la asignación diaria, pero las dos transacciones posteriores se igualaron por completo y, en consecuencia, las siguientes dos transacciones cubrieron este mismo momento. Por lo tanto, en cualquier caso, y repito de nuevo, esto no pasa en todas las quinielas, es decir, esto no les pasa a todas las personas. Esto podría pasar desde, bueno, de momento en el display se dará esta información hasta finales de esta semana en las quinielas. Hay más de 100 grupos que operan USDT, sí, y se incluyen 3 o 4 grupos. Solo 3 o 4 pools pueden llegar a un acuerdo de este tipo. A todos los demás les está yendo bien, nuevamente, porque así fue, así es como llegó a la posición, y eso es normal. Pero como entendemos esto y como las empresas también trabajan en pools, compensamos estos momentos, eso sí, distribuimos con los fondos que ganamos. Si vemos que en algún lugar hay una pequeña pérdida y, en general, al final del día no ayuda a que haya algunos momentos mínimos, sí, entonces, naturalmente, hay una cierta nivelación por parte de la empresa. Es decir, esto tampoco lo ve nadie. Pero para ser más precisos, en la historia tuvimos un par de personas que prestaron atención y dijeron, ¿qué es este devengo de la empresa? Sí, en la historia es simple, sí, no se conserva toda nuestra historia, pero hubo momentos así. Y los mismos 2 a 3 dólares, que, en nuestra opinión, es decir, vimos que hubo una reducción en este momento, y la compañía agregó fondos adicionales de sus fondos, sí, que se negociaron con una gran ventaja. Es decir, esto tampoco lo ve nadie, pero está ahí, y quien está atento lo sabe. Por tanto, este es un momento importante y creo que debemos hablar de este momento. Es decir, en cualquier caso, no comerciamos con algunos, sino con algún tipo de segmento sencillo, sí. Comerciamos con criptomonedas, arbitramos con criptomonedas. Y, lamentablemente, no importa cuánto queramos o no, no podemos influir en los mercados. No podemos predecir al 100% cómo se comportará Bitcoin en los próximos 10 minutos. Es decir, en el momento de realizar una operación comercial, entendemos, analizamos, sí, todo está bien, pero en el momento en que la transacción ya está en marcha, la posición disminuye drásticamente. Y luego, repito de nuevo, si nuestros bots fueron diseñados para agotar el saldo, sí, porque hay muchos momentos diferentes, es necesario predecirlos, sí, algo se cancela, que es posible, sí, se negocia en alguna parte, lo principal se detiene. Porque si todo se comercializara cuando la criptomoneda cayó, digamos, en el mismo 70 a 10%, entonces era posible perder entre el 7 y el 10% del volumen. Pero, como puedes ver, incluso si el trato entra en algunos puntos negativos, en algunos grupos, repito. Entonces esto es literalmente de un fondo común de $40.000, podría ser solo de 20 a 30 dólares. ¿Y hay seguridad en esto? Sí, esto puede suceder. Pero al mismo tiempo, una pérdida de 30 a 40 dólares en pools posteriores que se negocian por N200 o N300 son dos cosas diferentes. Y, en consecuencia, la empresa tiene la oportunidad de cubrirlo. Y la empresa lo hace. Por eso, queridos socios, sí, líderes, transmitan esta información, a sus socios para que estén más o menos conscientes, y sí, y no hagan estas preguntas. Es decir, no hay duda inmediata de que esta pregunta se haga en el chat, ¿verdad? La pregunta aquí es ¿cuál es esta afirmación? Ups, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Antes recibía el 5% y ahora recibo el 3%. Algo salió mal. Sí, probablemente se trate de algún tipo de falla del sistema. Bueno, para esas personas esto es una falla sistémica en sus cabezas en general, sí, quien tiene tal falla sistémica, pero en general es un placer verlo, por supuesto, pero entiendo que nuestra comunidad no parece reaccionar a todo esto, sí, y en general, bueno, mucha gente entiende de qué estamos hablando. Y, por cierto, ahora la gente ha empezado a responder a estas preguntas, sí, incluidos los líderes, lo cual también es bueno, sí, pero aún así, se hacen muchas preguntas. Solo miramos el soporte, sí, es decir,
en el chat los más atrevidos escriben esto, y los más modestos escriben al soporte, sí, y hay muchas preguntas de este tipo. Por lo tanto, un punto importante, continuando con este tema, es que, digamos, trabajar con pools, sí, durante el periodo que se muestra, más los volúmenes con los que estamos trabajando actualmente, naturalmente, nuestros volúmenes están creciendo cada día y, en principio, todo el mundo ve esto en las estadísticas. Es decir, ¿a qué hemos llegado, no? Teníamos preguntas de naturaleza técnica. ¿Y qué decidimos hacer, digamos, con esos momentos? Es decir, resulta que se formaron pools, y bueno, al inicio de nuestro trabajo se formaron en cantidades, sí, y esos socios, es decir, socios, a grandes rasgos, hicieron cola. Es decir, entendimos cómo son aquellos socios que no comercian, y a partir de ahí se formó un determinado grupo. Pero con el aumento en el número de socios, esto es lo primero, y la cantidad de fondos, sí, y, naturalmente, los pools comenzaron a formarse un poco diferente, porque cuando, digamos, nos trabajaron 1000 socios, bueno, 1000 no nos trabajaron más, sí, inicialmente, pero en general, ¿cuándo fue? Digamos que 5000 es una cosa, y cuando tenemos 15000 trabajando allí, es completamente distinta. Además, de hecho, muchos de nuestros socios trabajan con números pequeños, ¿verdad? Y vamos a poner un ejemplo para que entiendas cómo funciona por dentro. Digamos que tenemos una persona que está en pro, sí, trabaja con 138.000, bueno, $138.000. Este compañero funciona, sí, de hecho te cuento un ejemplo. Y de hecho su suma se descompone así, es decir, la primera mitad es 50, 50 y 38, pero 38 no es un número entero. Y, en consecuencia, a los 30 debemos rematar, y de cierta manera, sí, socios para que se forme esta media formación. Y como resultado, ¿qué tenemos, verdad? En lugar de que el socio reciba su propia, digamos, el 4%, sí, la asignación diaria, si hablamos de un trato, entonces a expensas de los socios pequeños y rematando, sí, este número, de modo que el fondo común comience con la última, sí, la última cantidad incompleta, en consecuencia. El tiempo pasa. Es decir, dos transacciones, salen bien, sí, porque van más rápido, y, bueno, digamos, aquí depende más de la velocidad, sí, van más rápido, es decir, el pool no se cobra, pero el último trato siempre se ralentiza, sí, por el cobro. Y además, nuevamente, entendemos quién ya completó la transacción y cuyo dinero debe liberarse. Y también estas personas caen en una determinada posición, en la posición de la piscina. Es decir, estamos esperando un momento en que el dinero debería liberarse y cuándo debería regresar, en términos generales, del comercio. Y en la mayoría de los casos, todavía se producen retrasos. Por lo tanto, ya comenzamos a fabricar y reescribir por completo el modelo, es decir, el modelo para nivelar piscinas, sí. Y te explicaré por qué. Porque es beneficioso para la empresa, bueno, es beneficioso para nosotros si no lo ocultamos. Es una ventaja para nosotros que a nuestros socios se les pague bien, ya que su dinero se gasta rápidamente y luego lo guardamos para nosotros para trabajar. Esto es comprensible. Y cuando el plus, nuevamente, es un socio que confía absolutamente en la empresa que trabaja con una gran cantidad de fondos, y no queremos perder y no queremos poner nervioso a este socio, sí, ¿por qué se indica ese porcentaje? Pero de hecho, de facto, resulta que está allí la mitad para esos momentos. Por eso, comenzamos a analizar este momento y literalmente durante una semana entera, sí, trabajamos con este momento. E hizo una cierta gradación. Nuevamente, la calificación no siempre es precisa, pero se actualizará en las aulas. Este será exactamente el porcentaje por grupo, es decir, la gradación por grupo. Y reescribimos completamente la lógica, es decir, ahora hemos dividido nuestros bots de arbitraje en categorías, sí, porque miramos, por ejemplo, pero si tomamos en total, sí, todos los socios que trabajan con Pro, tienen un volumen combinado de 6 millones. Es decir, ¿por qué deberíamos atraer hacia el profesional, digamos, a aquellos socios que trabajan con $100? No hay necesidad. Y si vemos que digamos que son 6,39.000, entonces la empresa dona su dinero para que se cierre más rápido ese panel de control. Es decir,
por lo tanto, no estamos incorporando a otros socios a este círculo para que se forme este grupo. Y ahora tenemos una cierta gradación. Aquí de $100 a 10.000, de 10 a 25, como se forman los pools, de 25 a 100 y de 100 en adelante. Así que lo entendí, en realidad multiplicamos todos los bots para todas las criptomonedas por 4 criterios. Te explicaré por qué. Porque las pequeñas cantidades siempre son ventajosas, bueno, aquellos socios que trabajan con una cantidad menor, es decir, por el momento, sí, para los socios pequeños esto es beneficioso por un lado, porque el porcentaje de rentabilidad es mayor de lo que será en su propia categoría de pools. Bueno, es decir, es como antes. Pero para los grandes socios esto no es rentable, porque provoca una disminución de los ingresos, ya que el pool tarda más en formarse. Y ahora hemos dado el tiempo aproximado, y esto también se publicará en el sitio web, el tiempo aproximado para trabajar con piscinas. Digamos, si una persona trabaja allí con $500, es decir, ¿cuánto tiempo lleva formar un grupo a partir de allí, digamos, completar la venta y devolver los fondos y toda la operación con la formación, respectivamente, desde ya está? Esta es la cantidad de tiempo máxima que se ha observado en la actualidad. Es decir, puede ser como 1 hora, puede ser como 1 hora y media, puede ser como 40 horas. Nuevamente, anteriormente todo estaba aproximadamente igualado al promedio, pero como había bastantes socios pequeños, llenamos todos los grupos con socios pequeños y esperamos, es decir, de hecho, una persona que trabaja, digamos, con una gran cantidad, espera la formación de parte de sus fondos para poder. De modo que mientras el último grupo esté allí, comience a operar. Pasó esto y esto, digamos que su monto ahí, como dije en el ejemplo, es 38, esto es un monto grande, ¿no? Y juntamos más pequeños en esta piscina, sí, de modo que digamos que son 50. Bueno, en particular, ahora estamos trabajando para aumentar nuestro criterio. Trabajamos con 100.000 a la vez, sí, en una transacción, pero aún así. A continuación, bueno, este es un punto importante, así que ahora hay una gradación, en cualquier caso es populoso, es por eso que hicimos esto. Es decir, si una persona trabaja con una determinada cantidad, trabaja en su categoría de pool. Este es el mismo robot de arbitraje, pero de ninguna manera influye en la decisión de los grandes socios. No afecta en modo alguno la rentabilidad de los grandes socios. Es decir, después del análisis y después de que todo estuvo hecho, anotamos aproximadamente cuánto recibe tal o cual socio en una posición, porque siempre escribimos el valor promedio. Hay una pierna baja, una pierna media, una pierna alta, y así sucesivamente, en términos generales. En general, esto sigue siendo lo mismo, pero en esta tabla explicamos por qué y de qué es responsable esta pierna. ¿Por qué una persona que trabaja, digamos, con $100, obtiene 1,4 y puede obtener 1,4, puede obtener 3? Es todo un mercado. Aquí no podemos, digamos, ser 100% responsables de esto, pero en la mayoría de sus casos termina en tal o cual transacción, en tal o cual zona horaria. Y, en general, puede tener tal o cual ingreso diario, desde y hacia, sí, y, digamos, una persona que trabaja en defensa antimisiles, puede tener desde y hacia. Nuevamente, estos no son indicadores mentales, son indicadores, sino aquellos con los que estamos trabajando ahora, ¿verdad? Es decir, este es el indicador mínimo, el indicador máximo. Y creo que esta tabla, o sea el porcentaje por pools, sí, se irá modificando y actualizando. Hoy creo que todo el mundo debería familiarizarse para que no surjan más dudas. Para que los socios jóvenes, no los llamemos socios pequeños, los socios jóvenes entiendan que trabajo en esta cantidad, trabajo en este grupo. Es decir, ya hemos designado estos grupos en nuestro sistema, ¿verdad? Es decir, antes teníamos un fondo común, ¿no? Pues billar y listo, billar. Ahora hemos comenzado a clasificar estos grupos. De nuevo, ¿por qué? Por un lado, no podríamos hacer esto y dejar todo como está, pero por otro lado, cuando los socios más importantes escriben a nuestro soporte técnico, sí, y los socios que trabajan por más de $50.000 y dicen, escuchen, queridos míos, entendemos todo perfectamente, todos los amamos. Pero ¿por qué pasa así, verdad? ¿Por qué ha estado sucediendo así durante la última semana? Pues por supuesto, te explicamos por qué sucede esto. Porque nuestro número de pools está aumentando,
porque nuestro trabajo en Bitcoin está aumentando. No lo olvides, tenemos un paralelo, comercializamos USDT Bitcoin, USDT Ether, pero la gente también está empezando a trabajar en Bitcoin en paralelo. Y bueno, sigamos con esto, sí. Y, en consecuencia, ahora también tenemos que dividir estos fondos. No queríamos lanzar, recuerden, inicialmente le dije a ZO que no queríamos lanzar diferentes criptomonedas, sí, para que no hubiera problemas cruzados. Pero lo entiendo, nuevamente, porque incluso en un corto periodo de tiempo, muchos de nuestros socios ya comenzaron a recibir la red todos los días. Muchos de nuestros socios ya han recibido sus primeros reembolsos. Nuestro Bitcoin muestra resultados bastante buenos. Y, en general, probablemente no esté mal que hayamos lanzado esto. Pero eso es para la siguiente pregunta. Por lo tanto, cuando haya una actualización sobre el recurso, asegúrese de que sus socios se familiaricen con esta tabla de información. Además, allí los datos se actualizan online por pools, eso sí, según el criterio del pool para que cada uno pueda entender a grandes rasgos que si trabajo allí con $100, ¿con qué puedo contar? Y, en consecuencia, también será más fácil para los líderes transmitir esto. Simplemente vaya a esta página, eche un vistazo y lo comprenderá aproximadamente. Sí, está claro, que para los tops esto no es solo para los profesionales, es para todos los socios que trabajan arriba, y, digamos, $25.000, ¿no? Y esto es el 30% del volumen total e incluso en el momento actual, en mi opinión, más del 35% del volumen. Es decir, esto es beneficioso para nosotros, porque estos volúmenes se cerrarán muy rápidamente. Pero el 10% de los más pequeños, es decir, tenemos pata media, sí, pero el 10% más pequeños de todo el volumen, que estropean la vida de toda la piscina. Y esta cuestión tenía que resolverse. No se estropea en el sentido de que se estropea, ¿verdad? Este también es un volumen, tampoco es un volumen pequeño, y la empresa lo dominará de todos modos, pero sin embargo afecta las ganancias de, digamos, aquellas personas que llegaron con una gran suma, que confían en la empresa y que quieren ver resultados de la empresa. Y nosotros como empresa damos este resultado porque es nuestro beneficio directo. Por lo tanto, hemos tan estrictas como reescribir completamente la base algorítmica de los robots de arbitraje y dividir los grupos según criterios. Es decir, si tiene ese volumen, solo trabaja con aquellas personas que trabajan dentro de ese volumen. Por lo tanto, eliminamos aún más los cambios en la dirección más negativa en términos porcentuales debido a la influencia de los grupos pequeños sobre los grandes. Esta situación ha sido corregida. Y esta situación se actualizará en un par de días y todo el sistema quedará completamente nivelado. Entonces, está bien. Siguiente pregunta. Esta probablemente también sea una de las preguntas importantes. Y nuestros socios comenzaron a gritar, cuando Bitcoin se encendió, cuando se lanzó, cuando se lanzó Bitcoin y se lanzará Ether, algunos de nuestros socios comenzaron a gritar, trabajamos en Bitcoin, ¿por qué no se está descongelando Bitcoin ahora? Esta es una pregunta común. Se pregunta muy a menudo en los chats 140 veces, en el soporte 1.000.000 de veces y en este. Y sabes, a veces pienso, ya estoy pensando, o estoy entendiendo mal algo, o la gente de alguna manera, ni siquiera pienso en eso. Vale, no hablemos de cosas tristes, hablemos de hechos. Bueno, en primer lugar, el recálculo de todas las criptomonedas en este momento para aquellos que continuaron trabajando, todas las criptomonedas se recalcularon a USDT con un descuento. Simplemente el punto más importante. Es decir, los bitcoins le fueron recalculados a $83,000. ¿Cuánto cuesta Bitcoin ahora? 59. Se te recalculará en Bitcoin a 59. Es decir, se le consideraba más alto a un tipo de cambio que el actual Bitcoin. Y lo obtienes en una moneda estable. Es decir, todo su cálculo se ha recalculado a una tasa favorable y lo recibe. Pero al mismo tiempo haces una pregunta estúpida, joder, ¿dónde está mi Bitcoin? ¿Dónde está mi Bitcoin? ¿Cuál, Bitcoin? 59.000 cada uno. ¿Lo cambiaste en 85? Creo que el problema se ha resuelto. La siguiente pregunta es sobre cómo trabajar con Bitcoin.
Es por eso que la compañía hizo que, en cada criptomoneda sea necesario construir, en términos generales, su propia estructura nuevamente, construir, en términos generales, una cuadrícula, cumplir con ciertos rangos. Ya hemos hablado de esto, sí, desde el punto de vista del trabajo de un líder esto es mucho trabajo, sí, porque en cualquier caso hay que trabajar en diferentes direcciones con diferentes personas dependiendo de las criptomonedas. Pero, ¿cuál es la diferencia en general ahora? Sí, en el momento actual, ¿cuál es la diferencia entre el trabajo? Y la diferencia en el trabajo es que en aquel entonces había un montón de... La posibilidad máxima de retiro para los socios era de $11,000, ¿verdad? Y ahora la posibilidad de retirar junto con la retransmisión, cuando todo esté hecho, ronda los $150,000 al día. Esa es básicamente la diferencia. Y además diré que aquellos líderes que son verdaderamente líderes y que están trabajando ahora, están trabajando en varias direcciones y ya están recibiendo un programa de afiliados, una red de reembolsos en Bitcoin. Y nadie tiene preguntas. Además, el propio Bitcoin da, como siempre, en términos de rentabilidad, bueno, es el rey, sí, es el rey de las criptomonedas y el rey del arbitraje. Y fue, es y será. Y, en consecuencia, los ingresos por ingresos son naturalmente mayores, sí, muchas veces mayores que en USDT, es decir, 2 veces. Y debido al volumen con el que un socio viene a trabajar en Bitcoin, por supuesto, el socio que trabaja con estas personas recibe 2 veces más de lo que reciben las personas que trabajan en USDT. Pero nuestros socios son los más brillantes, trabajan en todo. Y ahora se están retirando silenciosamente, ya tenemos socios importantes que están retirando valores máximos del USDT y están aumentando sus valores máximos en Bitcoin. Es decir, la diferencia es 15 veces el ingreso diario de un socio, de un inversionista. Para el inversor en su conjunto nada cambia. El inversor tiene una opción. O trabajas en USDT de forma estable o trabajas en Bitcoin. Existen riesgos de que fracase, pero existe una gran oportunidad de que despegue. Aunque más que eso, todavía puede ser, por supuesto, girará 55 a 60, sí, correrá en este rango, pero en general tendrá que volver a crecer, sí, este no es mi pronóstico, esto, en principio, es una realidad cierta. Es decir, cuánto crecerá es otra cuestión. Bueno, el hecho de que tal dinámica suceda, sucederá en cualquier caso. Y aquellos que no lo necesitan aquí y ahora, sin quemar su dinero, como dicen, por el desagüe, pueden soportar tranquilamente este momento y luego no solo multiplicar su cantidad de Bitcoin debido al hecho de que lo ganan muchas veces más rápido. Y los contratos de Bitcoin, repito, los contratos de Bitcoin se cierran en 24 días, 27. Es decir, de hecho, el socio gana 200. Bueno, resulta que en 2 meses más el 300% del volumen. Es decir, puse Bitcoin, en 2 meses recibí, 3 más, sí, devolví mi 1 y 3 más. Es decir, 4 Bitcoins en 2 meses. Esta es una muy buena posición para un inversor. Para un líder, esta es una posición excelente, porque los ingresos de ingresos con tal volumen también los recibe en Bitcoin, respectivamente, son varias veces mayores, porque USDT, por ejemplo, equivale a USDT, por ejemplo, si una persona trabaja con 60.000. Aquí el socio recibe este volumen en 2 meses, y aún así no este volumen, recibe parte de este volumen, en términos generales, en su billetera, sí, con Bitcoin recibe el doble y el doble de rápido, bueno, es lógico, sí, es rentable para la empresa, es rentable, porque nosotros, nuevamente, hicimos lo mismo. Trabajando en errores y BP, teníamos esta pregunta porque equiparamos todo a USDT y como los volúmenes eran muy grandes, es decir, en algunos momentos que compensar, es decir, drenar parte de la criptomoneda, sí, para poder proporcionar la red. Es decir, drenar los ingresos de su criptomoneda. Es decir, también trabajamos en Bitcoin y tuvimos que convertir los ingresos para cubrir los gastos de Bitcoin, agregar, sí, algunos activos a Bitcoin, y en consecuencia, igualar la situación.
consideramos que esto no era rentable para la empresa. Es lógico. Esto no es rentable para la empresa, porque la empresa también debe ganar dinero. Y también queremos tener algún tipo de reserva financiera, sí, para todo tipo de situaciones de fuerza mayor, que, como estamos convencidos, pueden suceder, sí, bueno, en esas realidades fue un momento completamente inesperado, y fue fuerza mayor de hecho, como de facto, sí, ya sucedió. Aquí, por supuesto, no existen esos momentos, pero de todos modos, es decir, no somos altruistas, también vinimos a ganar dinero, también damos nuestros conocimientos, nuestras habilidades y las compartimos para que tú ganes dinero y nosotros ganemos dinero, para que este concepto sea idílico. Bueno, porque tampoco somos altruistas, sí, también tenemos nuestras propias necesidades, también tenemos nuestros propios equipos, y también debemos proveer para estos equipos. Y creo que esto está claro aquí. Por lo tanto, en general, esta gradación es, sí, el líder necesita arar. Un líder necesita trabajar en 3 direcciones si así lo desea. Pero, de nuevo, ¿qué quiere el líder? Si un líder quiere conducir un Cruzat 200, entonces, en principio, puede trabajar en USDT. Si un líder quiere conducir un Rolls-Royce, debe arar por todos lados. Y en general viajará, creo, en un mes con buen trabajo y tendrá lo que quiere tener. Otros también podrán tenerlo, pero a distancia. Nuevamente, ¿quién tiene qué precios? ¿Quién, como dicen, estudió para qué? Es decir, damos una alternativa, damos una opción. Si quieres hazlo así, si quieres hazlo así. Si quieres sacarle el máximo partido a la empresa, úselo. No quieres, pero por Dios, todavía hay gente que está empezando a utilizarlo. No tú, sino alguien más. Y eso está bien. Esto, bueno, es la norma para mí. Esto es un negocio, esta es una elección, sí, esta es la elección de cualquier socio. Y esta es también la elección de la empresa. Es decir, en cualquier caso, la empresa no entrará en números rojos. No queremos trabajar con pérdidas, también queremos trabajar con plus. Y las estrategias que la compañía está construyendo ahora, sí, nuevamente, después de haber trabajado en los errores, analizamos qué riesgos podría haber, analizamos qué oportunidades hay para que esta o aquella criptomoneda funcione, elegimos las mejores posiciones, afinamos nuestros bots y continuamos haciendo esto para igualar, eso sí, unos puntos justos. Si una persona confía en la inversión por un monto y tenemos socios que trabajan por más de 1 millón, entonces ¿por qué este socio debería recibir el 2,4% en lugar del 4%, debido al hecho de que simplemente no forma parte del fondo común con $100 en saldos? No es justo, ¿verdad? Y es rentable para la empresa dominar este millón y dominarlo no en 2 meses, sino en 40 días. ¿Por qué? Porque se lo quitamos, este socio está en condiciones, este socio ha ganado dinero, nos traerá el mismo dinero nuevamente. Este es un doble beneficio para nosotros. Pero a expensas de los socios que todavía no pueden permitirse el lujo de trabajar con esto, entonces tendrán que trabajar junto con personas como ellos. Y esto también es justo. Por lo tanto, también estamos mejorando nuestras estrategias. También estamos desarrollando un concepto. Y en general no estaba en la República de Bielorrusia. Y al principio no teníamos este concepto en absoluto. Ahora ha aparecido porque ha llegado la necesidad, porque empezamos a analizar, porque los analistas empezaron a dar la alarma de que nos están bombardeando con pequeñeces, tenemos 1000 altas por día. Disponemos de un lote completo de recargas por 100, 150-200 dólares. Simplemente se quedan dormidos. En consecuencia, cargan las piscinas. No cargan en términos financieros, pero sí en términos de parámetros de tiempo. Y teníamos que hacer algo brusco, porque en los últimos días, cuando el número de socios está aumentando, bueno, tomemos una semana, sí, el promedio aritmético es de 6.000 socios. 6.000 socios es un número elevado. Y no alcanza, vale, 6.000 socios, bueno, dijeron 6.000 socios. Bien.
y 60 participantes. No, para 6.000 socios, de los cuales 5.400 son inversores. Y, en consecuencia, como nuestra gente lo está intentando, todo esto afecta aspectos relacionados con el trabajo de ballenas que ya son grandes, digamos, que trabajan con grandes volúmenes. En consecuencia, esto a su vez provoca cierta insatisfacción. En consecuencia, la empresa debe reaccionar ante esto, porque para nosotros es rentable tener, aproximadamente, 100 socios que valen 1 millón, si, después de 40 días podemos quitar esos 100 millones y que estos socios aporten otro millón en 40 días, y volveremos a reclamar 100 millones. O tenemos 100.000 por $100, que en total serán exagerados en 10 millones, sí, y arruinaremos la vida de todo nuestro ecosistema por el hecho de que igualaremos las oportunidades y posiciones para todos. Bueno, por supuesto que se puede igualar, en general, esto es necesario, pero probablemente en los negocios todo debería ser armonioso. Confías mucho en la empresa, trabajas con tanto volumen y estás en tu vínculo. Tu gente al nivel en el que te encuentras. Y de ninguna manera puedes influir en el nivel en el que se encuentran otras personas y otros socios. Porque resulta que hacemos el bien, al parecer, resulta para el 10% de los socios, pero al mismo tiempo infringimos el 90% de la ecuación. No es justo, ¿verdad? Tú también lo crees, ¿verdad? Para que el 90% de la comunidad sufra porque el 10% no trabaja en conjunto. Creemos que esto es correcto y nos ocupamos de esta situación. Bueno, se trata de las preguntas frecuentes. Ahora avancemos rápido, porque ahora tenemos tiempo para un evento en Turquía. Y cerremos rápidamente también estas cuestiones que todavía quedan para poco tiempo. Entonces, hagamos una pregunta sobre el evento. Por cierto, ahora estoy pensando, sí, es visible para todos. Ya tenemos nuestro primer socio, que va al evento, ya completó todas, digamos, tareas, sí, y ya tenemos el primer solicitante. Por lo tanto, en general, este puesto está abierto para el evento. Por favor lea los términos y condiciones. Y en general ya han empezado a trabajar. En cuanto a los socios que se acercan, pues a mi parecer un número bastante bueno, 20 postulantes que también, alcanzan el cumplimiento de las condiciones. Todavía queda un poquito, pero pienso en un par de días, un par o 3 días, y nuestra lista empezará a crecer. Pero en general hay socios que realmente quieren reservarse asientos y, digamos, en las primeras posiciones. En general, porque algunos socios también me hicieron una pregunta, es decir, bueno, en principio, la condición no es difícil, podemos hacerlo allí en un mes, sí, allí en 2, sí, en general, claro, podemos cumplirlo en un mes, en 2 se puede cumplir para el líder y en una semana, sí, esa es la condición. Pero aquí la pregunta no es sobre el cumplimiento de la condición, la pregunta es, ¿estarás incluido en el número? Esa es la pregunta, ¿verdad? Por eso, no olvides también que las plazas son limitadas. E incluso si completaste la promoción, sí, que es necesaria para poder visitarla, déjame recordarte, Antalya, sí, Turquía, Antalya, 9 días, 9 noches, más un compañero que puedes llevar contigo. Podría ser como, tu pareja, podría ser como tú, compañero, sí, en la vida, o sea, no importa. Tienes derecho a llevártelo contigo. Por lo tanto, también ten en cuenta que si lo has completado y ya tenemos, digamos, por el número de socios, se cerrará. Sí, entonces, en consecuencia, no entrarás. Es decir, ¿habrá algún privilegio la próxima vez? No, haremos ciertas gradaciones. Podemos hacer este número de socios. Entonces lo hacemos para el próximo evento, bueno, entonces necesitamos ser un poco más ágiles, sí, y, en consecuencia, para el próximo evento debemos cumplir ciertos requisitos de la empresa, bueno, digamos, probablemente dentro de algunos de nuestros propios rangos. Bueno, en general creo que hoy vía Zoom respondimos las principales dudas que surgieron en los chats, lo que vimos. Y les pido que también transmitan esta información a, bueno,
esto concierne a los líderes, transmitan esta información a sus socios para que sus socios estén informados y, en general, comprendan la esencia del trabajo, la estructura del trabajo y comprendan que, en general, el arbitraje significa. Por eso agradezco a todos por el Zoom de hoy. Gracias Alejandro por la traducción. Gracias a todos los que asistieron. Y con respecto al Ether, recuerdo el Ether, me refiero a la criptomoneda, sí, tendremos transmisión por Zoom el viernes. Y con respecto a las criptomonedas, recuerdo que se suponía que íbamos a hablar de esto hoy, pero lo pospondremos para el viernes, ya que todavía estamos en la prueba beta y todavía no puedo decir el punto final sobre esta criptomoneda. Por tanto, todo se va perfilando hasta el punto de que hablaremos de este tema el viernes. Eso es todo, gracias a todos. Gracias por el Zoom. Eso es todo, hasta el viernes. Y tampoco olviden asistir a los Zooms de nuestros dirigentes, porque hay mucha información transmitida. Eso es todo, gracias a todos. Eso es todo, adiós a todos. Espera, ahora solo un minuto más antes de que nos despidamos. Sí, mira, hubo preguntas en el chat, estoy mirando ahora. Sí, y en cuanto a las transacciones de arbitraje, hubo 0 y negativo. Mira, esta es una exhibición con UI. Esto se corregirá ahora. Allí no es así, sí, porque simplemente se está realizando una nueva filtración, pero se está reequipando estas piscinas. Déjenme decirlo de esta manera, y es solo una exhibición. Es decir, en una hora todo se normalizará y verás una cifra más correcta. Nuestros técnicos simplemente están traduciendo y algo les salió mal. Bueno, literalmente lleva una hora arreglarlo. Por tanto, tened en cuenta y transmitid también a vuestros grupos que esta situación está bajo control y ahora lo mostraremos todo correctamente. Metro.